Confieso que tardé en entender por qué justamente dentro de mi propio hogar sentía el dolor más profundo. Era como si, en lugar de un refugio, la familia fuera un campo de batallas invisibles, heridas silenciosas, miradas que juzgan, palabras que pesan más de lo que deberían. Y fue en el silencio del dolor donde comencé a buscar respuestas y encontré en la doctrina espírita aquello que ninguna explicación terrenal podía ofrecerme: la lógica espiritual del dolor familiar. Chico Xavier dijo una vez: en muchas familias, los desafectos del pasado regresan al mismo hogar con el fin de reconciliarse en el camino de la convivencia. Eso lo cambió todo para mí, porque hasta entonces yo creía que el amor familiar era algo automático, natural, garantizado. Pero el espiritismo nos muestra que el lazo de sangre no es sinónimo de afinidad espiritual. No todo padre es espíritu afín, ni todo hijo vino para ser amado con ternura. A veces vinieron para poner a prueba nuestra capacidad de amar, incluso cuando todo dentro de nosotros pide distancia. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué siento tanto dolor viniendo justamente de quien debería protegerme? O quizás, ¿por qué mi madre no me acoge? ¿Por qué mi hermano me ignora? ¿Por qué ese pariente solo me hiere? Cuando estas preguntas aparecen, no son quejas, son alertas, son invitaciones a la conciencia. Y eso fue lo que Chico intentó mostrarnos. El hogar es muchas veces un reencuentro kármico. Es el escenario donde antiguas deudas espirituales se reajustan, no por venganza, sino por misericordia. André Luis, en sus obras psicografiadas por Chico, narra con claridad cómo muchos de nosotros reencarnamos al lado de espíritus a los que herimos en el pasado. Reencontramos no solo a nuestros amigos espirituales, sino también a aquellos a quienes perjudicamos o de quienes recibimos ofensas. Y es allí, en el día a día del hogar, en las tensiones del cotidiano, donde las antiguas heridas salen a flote, no para castigarnos, sino para sanarnos. Es duro aceptar que a veces somos puestos al lado de quien nos hiere, no como castigo, sino como oportunidad de aprender a amar de nuevo, o tal vez amar por primera vez, porque la verdadera evolución espiritual no ocurre en la comodidad, sino en el dolor redentor. Amar a quien nos ama es fácil, pero perdonar a quien nos hiere dentro del propio hogar, eso es un trabajo de almas en crecimiento. La pregunta que hoy te hago, y que también me hago a mí mismo, es: ¿será que ya entendimos el papel espiritual de nuestra familia, o seguimos insistiendo en una visión romántica que solo genera frustración? Si Chico lo advirtió, es porque el llamado es urgente. El dolor dentro de la familia puede ser el primer paso hacia nuestra liberación. Cuando empecé a estudiar las enseñanzas de Allan Kardec con más seriedad, entendí que aquello que yo llamaba problemas familiares eran en realidad procesos espirituales profundos y programados antes incluso de mi encarnación. No hay lazo familiar por casualidad, ni siquiera aquel más doloroso, aquel que nos arranca lágrimas silenciosas, aquel que deja cicatrices invisibles a la vista de todos, pero gritantes dentro de nosotros. Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, nos presenta una clave espiritual que cambia completamente nuestra forma de ver el hogar. Los lazos de sangre no crean necesariamente los lazos entre los espíritus. Aquello me chocó. Siempre creí que padre e hijo, madre e hija, hermanos y hermanas, serían almas afinadas, compañeros de larga jornada. Y de hecho, algunos lo son, pero muchos no. Muchos hogares están compuestos por espíritus en rescate, no en fiesta. El hogar es un laboratorio moral. Es donde espíritus que tienen cuentas antiguas que saldar se reencuentran. Allan Kardec explica que Dios permite que, por la proximidad física, los desafectos del pasado sean invitados a perdonarse, a aceptarse, a reconstruirse juntos. Y por eso, paradójicamente, cuanto más difícil es la convivencia, más significativa es la misión. ¿Ya te has dado cuenta de cómo a veces parece que tu mayor opositor está dentro de tu casa? Aquella persona que, por más que lo intentes, parece que nunca reconoce tu esfuerzo, que disminuye, que ignora, que humilla. No es una coincidencia, es un reencuentro. Es el desafío que el plano espiritual colocó en tu camino para que tu alma evolucione. En el plano espiritual, antes de reencarnar, aceptamos muchos compromisos. No somos víctimas pasivas del azar, somos coautores de nuestro guión de vida. Pedimos oportunidades de reparación,
Y muchas de esas oportunidades vienen disfrazadas en forma de padres difíciles, hermanos competitivos, hijos que nos ponen a prueba la paciencia, cónyuges que nos confrontan. En El libro de los espíritus, en la pregunta 386, Kardec pregunta, ¿por qué entre los hijos de padres virtuosos se encuentran con frecuencia hijos de mal carácter? Y los espíritus responden con claridad, ¿es una prueba o una expiación? O sea, aquel hijo difícil puede ser un espíritu aún en deuda, o incluso alguien a quien causamos dolor en el pasado y que ahora renace a nuestro lado para que el amor repare lo que el dolor causó. Y es por eso que el espiritismo es tan liberador. Él no enmascara el dolor con promesas vacías, él lo explica. Él muestra que si hoy sufrimos dentro de la familia, es porque Dios confió a nosotros una misión elevada: transformar desafecto en amor, transformar conflicto en aprendizaje, transformar dolor en luz. Esta comprensión cambia todo. No alivia inmediatamente el dolor, pero nos saca del papel de víctimas y nos coloca como instrumentos activos de reconciliación y cura. Y con esa conciencia empezamos a ver que quizás aquel familiar que más nos daña sea justamente el espíritu que más necesita de nuestro amor. No me olvido de una historia que escuché cierta vez en un centro espírita. Era sobre una madre que desde el nacimiento del hijo sentía por él un peso extraño en el corazón. No era desprecio, pero tampoco era amor. Era como si hubiese una barrera invisible entre los dos. Ella cuidaba, alimentaba, educaba, pero aquel lazo maternal tan exaltado por las personas parecía no florecer dentro de ella. Ella se sentía culpable, oraba en silencio, y un día, durante una reunión mediúmnica, vino la explicación. Aquel espíritu había sido en otra vida un enemigo feroz. Ella lo había traicionado y él, por venganza, la destruyó emocionalmente. Y ahora renacían como madre e hijo, no para continuar el ciclo de dolor, sino para reescribir la historia. Reescribir, no olvidar. Chico Xavier narra en sus relatos muchos casos así, casos en que los mayores verdugos del pasado renacen bajo el mismo techo, a veces como padres que no saben amar, otras veces como hijos que maltratan o hermanos que disputan afecto, como si aún viviesen en guerras antiguas. Estas historias no son ficciones, son retratos de la realidad espiritual que vivimos encarnados, sin memoria consciente, pero con el corazón aún lleno de registros de lo que ya fuimos y de lo que hicimos. André Luis nos alerta en Nuestro Hogar que la convivencia familiar es una de las más altas expresiones de tratamiento espiritual. Estamos todos, en mayor o menor grado, en recuperación. Cuando el dolor viene de la familia, él viene con el domicilio correcto. Y más que eso, él viene con función educativa, viene con la invitación silenciosa al perdón, a la empatía, a la paciencia, que solo madura cuando somos testados dentro de casa. Recuerdo también de un padre que nunca se reconcilió con el hijo en vida. Desencarnaron con corazones distantes. Años después, en una psicografía recibida por Chico, aquel padre pedía perdón al hijo, ya anciano. Él decía, «Hijo, yo no sabía amar, y por eso te herí, pero fui yo quien más necesitó de tu amor». Aquello me hizo pensar, ¿cuántos que nos hieren no son en verdad espíritus carentes de un gesto de luz? ¿Cuántos padres, cuántos hijos, cuántos cónyuges no están clamando por amor, pero hacen eso a través de la ignorancia y del orgullo? El dolor familiar tiene raíces, y muchas de ellas están enterradas en existencias que ni recordamos, pero sentimos. Es por eso que cuando somos heridos por alguien de la familia, sentimos más intensamente, porque allí hay conexión, hay historia espiritual, pero también hay siempre oportunidad de cura. Esas evidencias relatadas por Chico, por médiums serios, por espíritus elevados como André Luis, no son apenas curiosidades, son faros, faros para que no nos perdamos en la revuelta, en el resentimiento o en la desistencia, porque a veces lo que parece ser un castigo es en verdad el último peldaño para la liberación de dos almas en conflicto. Cuando empecé a comprender que aquellos conflictos familiares que tanto me herían tenían raíces espirituales profundas, necesité hacerme una pregunta difícil. ¿Qué está sucediendo con mi espíritu cuando me rebelo contra ese dolor? Y más, ¿qué sucede cuando acojo ese dolor y elijo transformarlo? La doctrina espírita es clara. Nuestras elecciones ante el sufrimiento
determinan nuestro avance o nuestro estancamiento espiritual. No es el sufrimiento en sí que nos hace evolucionar, sino la forma como lidiamos con él. André Luis, al relatar sus experiencias después de la muerte en el libro Nuestro Hogar, muestra cómo la negligencia de los deberes familiares pesa en el campo espiritual. Él cuenta cómo, aun siendo médico y ayudando a tantas personas en la tierra, su omisión con los propios familiares generó profundas deudas. Él había huido de las responsabilidades morales dentro del hogar, y ese descuido tuvo consecuencia directa en su estado vibratorio al llegar al mundo espiritual. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces en nombre de nuestra razón, de nuestra rabia, de nuestra verdad, nos alejamos de alguien que fue colocado a nuestro lado por Dios para una misión mayor? ¿Cuántas veces nos permitimos cultivar resentimientos dentro del propio hogar sin percibir que a los ojos de la espiritualidad estamos interrumpiendo un proceso de cura programado con tanto cuidado? Cuando resistimos al desafío familiar, cuando alimentamos la rabia, la indiferencia o el rechazo, no apenas prolongamos el sufrimiento terrenal, creamos vínculos fluídicos de baja vibración que nos acompañan después de la muerte, vínculos que nos ligan nuevamente a esos espíritus en futuras reencarnaciones, repitiendo el ciclo del dolor que podría haber sido roto ahora. Por otro lado, cuando elegimos el camino más difícil, el del perdón, de la paciencia, de la comprensión, estamos vibrando en sintonía con los espíritus superiores. Estamos limpiando el pasado, abriendo espacio para una vida más leve, más justa, más pacífica. Como dice Chico Xavier, el bien que haces hoy puede ser olvidado mañana. Haz el bien a ti mismo. Acoger la misión familiar no es ser sumiso al dolor, es ser fuerte lo suficiente para reconocerla como oportunidad. Es decir, al universo, yo entendí el recado, yo acepto la responsabilidad de amar, incluso cuando el amor no me es devuelto. Y cuando hacemos eso, algo cambia dentro de nosotros. El espíritu se ilumina, la conciencia se aquieta, el dolor continúa quizás, pero ella no nos aprisiona más, ella vira peldaño, vira una lección, vira luz. En el mundo espiritual, nadie engaña a la conciencia, y lo que construimos en las relaciones familiares será nuestra tarjeta de visita después de la desencarnación. Será la medida de cuánto evolucionamos, porque si conseguimos amar justamente donde más fuimos heridos, entonces finalmente comenzamos a entender el verdadero sentido del amor. Delante de tanto dolor dentro del propio hogar, yo comencé a buscar ayuda, pero no una ayuda externa inmediata, que apenas apagase el incendio emocional del momento. Yo quería algo más profundo, quería encontrar una fuerza que me sustentase por dentro, que me ayudase a sobrellevar la pena, y fue así que yo me aproximé de forma real del mundo espiritual. El espiritismo nos enseña que no estamos solos. A cada paso que damos en la dirección del bien, hay espíritus amigos que nos acompañan, inspiran y fortalecen, pero para que esa conexión se torne posible, es preciso crear condiciones vibratorias que permitan ese intercambio. Chico Xavier fue un ejemplo vivo de cómo cultivar esa sintonía, incluso cercado de dificultades familiares y personales. Él mantenía una práctica constante de oración, silencio interior y entrega a la voluntad de Dios. Él decía, la oración es el teléfono directo con el mundo espiritual, y yo aprendí que orar no es repetir palabras decoradas, es abrir el corazón, incluso herido, y conversar con Dios como un hijo que clama ayuda al Padre. Una de las prácticas más transformadoras que aprendí fue el Evangelio en el hogar. Kardec recomendaba la lectura y el estudio del Evangelio de Jesús como herramienta de iluminación interior y protección del ambiente doméstico. En medio a los conflictos, yo pasé a reunir a mi familia, a veces incluso solo, para abrir el Evangelio, hacer una plegaria sincera y reflexionar, y en aquel momento simple, algo cambiaba en el ambiente. Las palabras de Jesús, cuando leídas con el corazón, calman hasta las tempestades más antiguas. Otro método fundamental es el cultivo de la vigilancia emocional. André Luis nos enseña que cada pensamiento es una energía y que nuestra casa es influenciada por aquello que pensamos, sentimos y hablamos. Cuando nos entregamos a la rabia o a la pena dentro del hogar, generamos campos vibratorios que facilitan la influencia de espíritus igualmente perturbados.
Pero cuando buscamos la paciencia, la comprensión, el silencio que perdona, abrimos espacio para la presencia de los bienhechores espirituales. También aprendí la importancia de la frecuencia en un centro espírita serio, donde pude fortalecerme con pases, palestras, trabajos mediúmnicos y principalmente con la convivencia con otras almas en proceso de crecimiento como yo. Ver que otras personas también enfrentan dolores familiares me hizo sentir parte de algo mayor, una humanidad entera en busca de cura. Por fin, comprendí que conectarme con el mundo espiritual es antes de todo reconectarme conmigo mismo, es mirar con honestidad para mis fallas, reconocer mis límites, pedir auxilio con humildad, es recordar, como decía Chico, que uno no puede cambiar el pasado, pero puede transformar el presente con actitudes de amor. Y fue así, poco a poco, que fui percibiendo que el dolor no desaparece, pero perdió el poder de destruirme, porque ahora yo sabía que estaba amparado y que el amor que yo daba, incluso sin retorno, estaba siendo visto y contado por lo alto. Si hay alguien que vivió en la piel las pruebas de la convivencia difícil y aún así nos enseñó a responder con amor, ese alguien fue Chico Xavier. Cuando me vi delante de conflictos familiares que me dañaban profundamente, busqué en las palabras y en el ejemplo de él una salida que no fuese ni la fuga ni el endurecimiento. Yo quería comprender con el alma lo que él comprendía con tanta dulzura, el papel espiritual del dolor dentro de la familia. Chico decía algo que me marcó para siempre: la familia es el primer peldaño de la evolución espiritual. Si no conseguimos amar a los que están a nuestro lado, ¿cómo podremos amar a la humanidad? Aquello me sacudió por dentro, porque es muy fácil desear un mundo de paz y armonía, pero es en el plato dividido, en el cuarto compartido, en la diferencia de temperamentos que somos verdaderamente desafiados a amar. En sus cartas psicografiadas, Chico reveló historias de espíritus que retornaban arrepentidos, reconociendo que fallaron dentro de la propia casa, padres ausentes, hijos ingratos, cónyuges que se maltrataban en nombre del orgullo. Y lo más doloroso era percibir que el tiempo de la tierra había acabado y el tiempo del reencuentro espiritual sería aplazado por más una encarnación. Chico nos alertaba con humildad: nadie puede hacer el bien en el mundo si no comienza por su propia casa. ¿Cuántas veces, buscando reconocimiento, nos desgastamos para agradar a personas de fuera mientras ignoramos los llamados de paz que vienen de los nuestros? ¿Cuántas veces, por orgullo, sustentamos silencios que podrían ser puentes de reconciliación? Él también decía que muchas veces el alma que más nos hiere hoy es la que más nos ama en espíritu, y que aceptó desafiarnos en esta vida para que ambos creciesen. Eso me tocó, porque es fácil rotular a alguien como enemigo. Difícil es reconocer que quizás aquel espíritu aceptó un papel difícil en esta encarnación para que yo aprendiese a perdonar, a ser humilde, a dejar de lado mi ego. Y fue Chico quien me enseñó con la propia vida que la caridad dentro de casa es la más difícil y por eso la más valiosa. Cuando enfrentaba acusaciones, injusticias, desconfianzas, él oraba. Cuando era traicionado, él ayudaba. Cuando era ignorado, él continuaba sirviendo. Y cuando le preguntaban cómo conseguía, él respondía con simplicidad: el bien que hacemos es el abogado de nuestra alma. Reflexionar sobre esas lecciones me hizo cambiar de actitud. No cambié a los otros, no corregí los errores ajenos, pero me propuse cambiar mi mirada, a transformar el campo de batalla en campo de comprensión, a trocar la reactividad por serenidad, y descubrí que incluso que el otro no cambie, mi paz interior ya vale el esfuerzo. Chico no nos prometió una vida familiar fácil, pero nos mostró con su ejemplo que es posible vivir con amor incluso en medio al desafío, y eso para mí es espiritualidad verdadera, aquella que comienza dentro de casa. Después de todo que viví, aprendí y estudié, una verdad quedó muy clara dentro de mí: el dolor dentro de la familia no es un castigo, es un llamado de la espiritualidad superior para que uno despierte, comprenda y transforme. No es fácil, yo sé, a veces es casi insoportable convivir con quien nos hiere. A veces lo que queremos mismo es distancia. El instinto grita: huye o revida.
pero el espíritu que está despertando en nosotros comienza a susurrar algo diferente. Acepta el desafío, tú pediste por eso antes de nacer. Cuando aceptamos ese llamado, no estamos sometiéndonos al dolor de forma pasiva. Estamos asumiendo nuestro lugar como espíritus en evolución. Estamos diciendo a la vida, sí, yo entiendo que estoy aquí para crecer, incluso que ese crecimiento venga a través de lágrimas, silencios y perdones difíciles. Chico Xavier nos enseñó con tanta dulzura que el hogar es la primera escuela, el primer templo, el primer hospital del alma. Si tu familia está siendo el lugar de tu mayor dolor, quizás ella también sea el lugar de tu mayor transformación. Y no importa si tú eres el cambio, tú puedes ser el punto de luz en el ambiente denso, tú puedes ser la voz del equilibrio, el ejemplo de serenidad, la semilla de una nueva historia espiritual. No esperes perfección de los demás. Ninguno de nosotros está aquí como espíritu perfecto. Todos nos equivocamos, todos estamos aprendiendo. Pero si alguien en esta encarnación ha despertado a la importancia de la reconciliación, ese alguien ya ha dado un paso adelante en la jornada del alma. El espiritismo no vino para anestesiarnos con palabras bonitas, vino para liberarnos con verdades profundas. Nos invita a ver la vida como un proyecto espiritual donde nada, absolutamente nada, sucede por casualidad. Ni la familia en la que nacemos, ni los dolores que enfrentamos, ni los amores que nos desafían. Así que hoy te invito a que mires a tu familia con otros ojos, no con los ojos del rencor, de la decepción o del rechazo, sino con los ojos del alma. Pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme este dolor? ¿Cuál es el papel que acepté en esta encarnación dentro de mi hogar? ¿Será que puedo hacer diferente a partir de ahora? Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha encendido una chispa de entendimiento, compártelo. Lleva este llamado a alguien más. Quizás aquella persona que hoy no entiende el porqué del sufrimiento dentro de la propia casa, quizás ella también esté lista para despertar. Recuerda, la familia puede ser el inicio del dolor espiritual, pero también puede ser el comienzo de nuestra liberación definitiva. La elección empieza en nosotros.